Evangelio de hoy. Miércoles 15 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús exclamó con gozo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Y en estas palabras se revela el corazón de la humildad divina. Un corazón que se inclina hacia la sencillez, hacia la inocencia, y hacia todo aquel que no busca brillar ante el mundo, sino ante los ojos de Dios. Jesús nos enseña que el reino de los cielos no se conquista con sabiduría humana ni con fuerza, sino con humildad. Porque el Padre se complace en mostrar sus secretos a los que son capaces de escuchar con el alma, a los que se abren sin reservas, y a los que se dejan guiar por la luz interior del Espíritu. Hay una alegría profunda en Jesús al pronunciar esta oración, porque sabe que la verdadera sabiduría no se mide en conocimientos ni en títulos, sino en la capacidad de confiar, de rendirse y de descansar plenamente en el amor del Padre que sostiene todo lo que existe. Los sabios y entendidos representan al corazón cerrado por el orgullo, aquel que se confía en sí mismo y no en Dios. Mientras que los pequeños son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que saben que nada pueden sin Él, y que encuentran en esa dependencia su mayor libertad. Jesús, con ternura infinita, abre el misterio de la relación entre el Padre y el Hijo. Un vínculo sagrado de amor eterno, donde todo fluye desde la unidad perfecta, y donde el Espíritu Santo actúa revelando ese amor a las almas humildes que buscan la verdad. En esta oración se nos muestra un Dios que no se complace en la soberbia, sino que se alegra en los pequeños gestos de fe, en las oraciones sencillas, y en los corazones que aman sin comprenderlo todo, pero que se entregan con confianza y pureza. Jesús revela aquí que el conocimiento de Dios no se alcanza por esfuerzo humano, sino que es don gratuito del Espíritu. Un regalo reservado a los corazones que saben acoger el misterio, que no buscan dominarlo, sino dejarse habitar por él. La oración de Jesús se convierte en una escuela de humildad, en un llamado a reconocer que la grandeza está en el amor y no en el conocimiento. Porque el amor abre lo que la mente no puede comprender, y hace visible el rostro del Padre en la simplicidad de lo cotidiano. Jesús mismo se nos presenta como modelo del humilde, aquel que siendo Hijo de Dios se hace servidor, aquel que siendo Señor del universo se inclina para lavar los pies de los suyos, y aquel que en la cruz muestra la plenitud de un amor que se entrega sin medida. En su oración hay un eco de ternura divina que nos enseña a confiar. Porque si el mismo Hijo da gracias al Padre en medio del misterio,
nosotros también podemos hacerlo. Sabiendo que incluso lo que no comprendemos está envuelto en la sabiduría del amor de Dios. Jesús añade, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y en esta invitación resuena la compasión más profunda. La promesa de un descanso que no es solo físico, sino espiritual. Un descanso que toca el alma y la restaura en su centro más herido. Cristo no promete eliminar las cargas, sino transformarlas. Hacerlas más livianas por el poder del amor compartido. Porque quien se une a Él no camina solo, sino que lleva su yugo con la fuerza de quien lo sostiene desde dentro. El descanso que ofrece Jesús no es evasión ni fuga del dolor, sino comunión. Porque al entrar en su corazón el sufrimiento encuentra sentido. La cruz se ilumina. Y la fatiga se convierte en ofrenda viva que une al alma con el amor redentor. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el Señor. Y en estas palabras se revela el secreto del discipulado cristiano. Que no consiste en saber más, sino en amar mejor. En aprender a vivir desde la mansedumbre del corazón de Jesús. La mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza bajo el control del amor. Una fuerza serena que no busca imponerse, sino transformar con paciencia. Sanando desde dentro lo que la violencia o la soberbia nunca podrían restaurar. Jesús invita a aprender de Él. No solo a escucharlo, sino a entrar en su escuela de vida. Donde el corazón se forma en la humildad y la compasión. Y donde cada día se convierte en oportunidad para servir. Amar. Y perdonar. El corazón manso es aquel que no se endurece ante el dolor. Que no responde al mal con mal. Sino que confía en el bien. Y permite que Dios actúe en los silencios. Porque sabe que la justicia divina se manifiesta en su tiempo y no en la prisa humana. En Jesús, el yugo se convierte en comunión. Porque quien camina con Él aprende que el peso compartido es más liviano. Y que en el servicio y la entrega hay una alegría que supera cualquier cansancio. Pues el amor da sentido al esfuerzo y convierte el dolor en esperanza. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Declara el Señor. Y estas palabras son promesa y consuelo. Porque cuando el alma se une a Cristo el peso de la vida se transforma. Y la cruz deja de ser castigo para convertirse en camino de amor. El descanso que Jesús ofrece no está en el exterior, sino en el alma. En esa zona íntima donde el espíritu habita. Donde el corazón aprende a confiar. Y donde la paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Cristo que lo llena todo. Jesús. ¿Qué agradece al Padre por revelar a los pequeños? Nos muestra que la sabiduría divina camina por senderos ocultos. Y que el conocimiento que salva nace del asombro y de la confianza. No de la soberbia intelectual. Por eso invita a cada alma cansada a acercarse a Él. Para que el corazón aprenda a reposar en la verdad del amor eterno. El Señor señala que los secretos del reino no son propiedad de los eruditos, sino regalo para los humildes. Y esto produce en el alma una revolución silenciosa. Porque libera del orgullo. Y orienta hacia una dependencia gozosa del Padre. Una dependencia que es raíz de libertad y paz. Cuando Jesús pide que vengamos a Él con nuestras cargas, no habla de un retiro cómodo, sino de una escuela de confianza, donde aprendemos a dejar la ansiedad y la prepotencia,
y a tomar el humilde paso del discípulo, que escucha, que se deja moldear, y que encuentra descanso en la entrega recíproca. El yugo que ofrece Cristo es signo de comunión, porque quien lo acepta no es subyugado por la ley humana, sino sostenido por la gracia que acompasa el paso. Y así la carga deja de ser carga insoportable, para convertirse en camino compartido, donde el esfuerzo humano se ve transformado por la presencia divina. Aprender de Jesús implica una pedagogía del corazón, que enseña la mansedumbre. Es decir, esa fortaleza que no humilla, sino que acoge, que no impone, sino que transforma con ternura, y que nos hace capaces de llevar la vida con dignidad serena. En la oración de Jesús brillan dos actitudes esenciales: la alabanza al Padre por su sabiduría ocultadora y reveladora, y la invitación a la confianza. Y juntas enseñan que la teología cristiana no puede prescindir de la experiencia viva, porque Dios se muestra en la humildad y en el compartir de la carga. El Evangelio nos interpela a revisar nuestras prioridades, a abandonar la idolatría del saber útil para el orgullo, y a acoger la sencillez como camino de comprensión. Porque quien se hace pequeño ante Dios, se convierte en morada de la verdad que salva. Jesús ofrece su corazón para que quienes vienen con fatiga lo encuentren tierno, porque Él conoce la fragilidad humana, y en lugar de condenarla, la abraza y la eleva, enseñándonos que el amor redentor no anula la historia, sino que la transforma desde dentro. La voz de Cristo que llama a los cansados es voz de esperanza, porque garantiza que nadie camina solo, y que la vida humana, con su mezcla de gozo y dolor, puede encontrar sentido cuando se ofrece al servicio del reino, que es reino de memoria amiga y de presencia sanadora. Aprender de Jesús requiere práctica diaria. Pequeños actos de mansedumbre, gestos de servicio discreto, y la repetida decisión de poner el corazón en manos del Padre. Porque la virtud no se improvisa, sino que se adquiere en la fidelidad a lo pequeño. El descanso que promete Cristo no anula la responsabilidad, sino que la libera de la carga opresiva del éxito. Porque cuando actuamos desde el amor, la tarea cotidiana adquiere un rostro nuevo, y el servicio se convierte en acto de adoración silenciosa. Jesús no propone una espiritualidad escapista, sino una espiritualidad encarnada, que reconoce las limitaciones humanas y busca con humildad la sabiduría que viene del Padre. Esa sabiduría que pone el ego en su lugar y que hace fructificar la vida en gestos de amor. En la declaración mi yugo es suave y mi carga ligera, hay un misterio de gracia que relativiza los quehaceres insoportables. Porque la presencia de Cristo da la medida justa y transforma el peso en crecimiento, y la renuncia en don fecundo. El llamado a venir a Jesús es también una llamada a la comunión eclesial. Porque el seguimiento no se realiza en soledad, sino en el cuerpo que es la comunidad de los creyentes, donde el yugo se comparte, y donde la carga se aligera en la solidaridad. Ser pequeño ante Dios implica reconocer nuestras limitaciones, pero también la dignidad de ser amado por el Padre. Por eso la humildad cristiana no es humillación, sino apertura para recibir la vida que Él regala, y para entregarla a los demás con generosidad. La oración de Cristo nos enseña a bendecir, porque el agradecimiento transforma la mirada.
Y nos permite ver la acción de Dios incluso en las adversidades. Y así la fe se convierte en reconocimiento activo. Y en actitud de apertura para recibir los misterios divinos. Cuando nos acercamos con cargas a Jesús, experimentamos que el alivio no es mágico, sino relacional. Nace del encuentro con aquel que camina con nosotros. Y que sostiene con cariño las heridas y las esperanzas, hasta convertirlas en fuente de bien y de servicio. Aprender de la mansedumbre de Cristo implica aceptar la escuela del silencio, donde la paciencia crece, y donde la prisa por imponerse se va apagando. Porque el alma descubre que el ritmo de Dios es otro, y que en ese ritmo encuentra estabilidad y sentido. El descanso interior que ofrece Jesús es fruto de la reconciliación con uno mismo, con los demás y con Dios. Porque cuando se vive en relaciones sanas, la carga de la culpa y del aislamiento se disuelve, dejando espacio para la paz profunda. Jesús nos invita a mirar la vida desde la sencillez. Porque solo el corazón que no se complica con las apariencias puede entender la lógica del reino. Y descubrir que la verdadera sabiduría se encuentra en la humildad, en la confianza y en el abandono total en las manos del Padre, que siempre cuida de sus hijos con ternura infinita. La oración de Jesús, elevada en medio de su misión, revela una comunión perfecta con el Padre. Y en esa unión encontramos el modelo de la verdadera espiritualidad. Una espiritualidad que no busca impresionar, sino que se ofrece con gratitud, reconociendo que todo bien proviene de lo alto, y que todo se debe vivir desde la alabanza y la entrega confiada. En este pasaje, Jesús revela el rostro amable del Padre, aquel que no se impone con fuerza, sino que se manifiesta en la delicadeza del amor. Un amor que invita a descansar, a respirar, y a creer que incluso en medio del cansancio hay esperanza. Porque el Padre no abandona nunca a quienes se confían a su cuidado. Te alabo, Padre. Porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. No es solo una frase de gratitud, sino una declaración del modo en que Dios actúa, mostrando que la fe no se conquista con inteligencia humana, sino que se recibe como don, como gracia que ilumina al alma sencilla y dispuesta a amar. La humildad no es debilidad, sino fuerza interior. Porque quien reconoce su pequeñez abre espacio al poder de Dios. Y deja que el Espíritu obre maravillas donde antes solo había orgullo y resistencia. Por eso el reino de los cielos pertenece a quienes viven desde la pureza del corazón y desde la transparencia del alma. Jesús, al invitar a los cansados, reconoce la condición humana, porque sabe que el peso de la vida puede doblar el ánimo, y que el corazón necesita encontrar reposo. Y ese descanso solo se halla en el encuentro con Él, en su presencia dulce y sanadora, que convierte la fatiga en consuelo y la tristeza en serenidad. Cuando el Señor dice aprended de mí, nos invita a una escuela diferente. Una escuela donde la mansedumbre es maestra, donde la humildad es ciencia divina, y donde cada lección se aprende en el silencio del corazón, a través del ejemplo y del amor que no se impone, sino que transforma. La carga de Cristo es ligera porque no se lleva solo. Él la comparte. Él camina al lado de quien confía. Y en esa compañía el alma encuentra la paz que el mundo no puede dar. Porque el amor del Salvador sostiene.
consuela y da sentido incluso a los dolores más profundos. Este pasaje es también un canto de esperanza para quienes se sienten agotados. Porque Jesús no rechaza al cansado, ni aparta al débil, sino que los acoge con ternura. Los alivia y les muestra que en su corazón hay lugar para todos, incluso para aquellos que se creen perdidos. El alma que se entrega a Cristo aprende que la vida es más liviana cuando se confía. Porque la preocupación deja de dominar. Y el temor se transforma en esperanza. Ya que la mirada puesta en el Señor ilumina los caminos oscuros. Y convierte el sufrimiento en oportunidad de unión con Él. Jesús se revela como el rostro visible del Padre invisible. Porque nadie conoce verdaderamente al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mostrando que el acceso a Dios no es fruto de estudios, sino de relación viva con Cristo. Fuente de toda sabiduría. En un mundo que busca dominar, Jesús nos enseña a servir. Y en una cultura que corre sin descanso, Él nos enseña a detenernos y a reposar en la presencia amorosa del Padre. Porque el verdadero progreso espiritual no se mide por velocidad, sino por profundidad y silencio interior. El descanso de Cristo no significa ausencia de lucha, sino paz en medio de ella. Porque cuando el alma confía, las tempestades externas no logran ahogar la esperanza. Y el corazón aprende a mantenerse firme, sereno y lleno de fe. Jesús nos invita a una conversión del cansancio. Porque el cansancio no siempre es enemigo. A veces es un llamado. Una voz que nos recuerda que necesitamos detenernos. Mirar al cielo. Y volver al corazón de aquel que da sentido a todo. La mansedumbre de Cristo no es resignación, sino dominio de sí. Porque el que es manso tiene poder sobre su ira. Y quien es humilde vence la soberbia del mundo. Y así construye la paz que brota de lo profundo del alma reconciliada. Cada palabra de este Evangelio es bálsamo para el alma inquieta. Porque el corazón humano ansía descanso. Busca sentido. Y solo lo encuentra en la voz suave del Maestro que invita a confiar. A descansar. Y a aprender del amor que nunca se cansa de amar. Quien acoge el llamado de Cristo no huye del mundo, sino que aprende a habitarlo con serenidad. Porque la paz de Jesús no es evasión, sino presencia transformadora. Capaz de llevar luz incluso a las zonas más oscuras del corazón y de la historia. En el silencio de la oración, el alma se encuentra con el Maestro interior. Y allí escucha la voz que repite, venid a mí. Una voz que no impone, sino que atrae con amor. Y que ofrece descanso al alma herida por la fatiga del día a día. La revelación del Padre a los sencillos nos recuerda que Dios no necesita ostentación. Él se complace en la pureza del alma. En la oración del pobre. En la sonrisa del que confía. Y en la fe de quien, aunque no lo entienda todo, se abandona por completo a su amor. En cada palabra de Jesús se percibe el eco del amor del Padre. Un amor que no se cansa de buscar. Que no se rinde ante la distancia del hombre. Y que siempre ofrece un nuevo comienzo. Porque para el corazón divino no hay cansancio en amar. Ni límite para perdonar. Ni sombra que pueda apagar su misericordia. Cuando Jesús dice mi yugo es suave y mi carga ligera, nos está revelando que el amor, cuando es verdadero, no oprime,
sino que libera. Porque solo el egoísmo hace pesado el camino. Mientras que el amor, vivido con pureza y entrega, se convierte en fuente de fortaleza, de paz y de alegría profunda. El descanso que promete Cristo no es una evasión del sufrimiento, sino una transformación interior que permite vivirlo con serenidad. Porque el alma que se sabe amada puede soportar todo, incluso el dolor, ya que ese amor le da sentido a lo que parecía absurdo, y esperanza a lo que antes parecía final. Jesús no promete una vida sin cruz, pero sí una cruz acompañada, una carga compartida, donde su hombro sostiene el nuestro, y su corazón late junto al nuestro, transformando el sufrimiento en encuentro, y la debilidad en oportunidad de gracia. Cada palabra del Evangelio es una invitación a la confianza. Porque la fe no es una teoría, sino un descanso activo. Una entrega que no renuncia a luchar, pero que lucha desde la paz interior, sabiendo que Dios sostiene el resultado, y que el amor vence siempre, aunque tarde en manifestarse. En la voz de Jesús resuena la ternura del cielo. Esa ternura que cura las heridas que nadie ve, que da consuelo a las almas cansadas, y que transforma las lágrimas en oración silenciosa. Porque ante Él, incluso el dolor más escondido se convierte en semilla de fe. La verdadera sabiduría, aquella que viene de lo alto, se revela en los pequeños gestos, en los actos humildes, en el perdón ofrecido sin esperar nada, en la paciencia ante la ofensa, y en el amor silencioso que da sin medir. Porque allí habita Dios, escondido en la sencillez del corazón que ama. Jesús nos enseña que la paz no se conquista, sino que se recibe, que no se impone, sino que se cultiva desde adentro. Cuando el alma renuncia al control absoluto, y se deja guiar por la voluntad del Padre. Porque solo el abandono confiado abre espacio a la verdadera serenidad. El corazón manso de Cristo es el refugio del alma inquieta. Porque en Él no hay juicio, solo comprensión. No hay condena, sino abrazo. Y no hay distancia, sino acogida. Porque el amor de Jesús no exige perfección, sino sinceridad. El descanso de Cristo se alcanza cuando dejamos de luchar contra su gracia. Cuando soltamos la necesidad de entenderlo todo. Y simplemente nos rendimos a su amor. Porque la rendición no es derrota, sino victoria del alma que se deja amar y transformar. Jesús no pide esfuerzo imposible. Pide confianza. Pide corazón abierto. Y promete descanso. Porque en él el peso se vuelve liviano. El camino se ilumina. Y la esperanza se renueva con cada paso. En la lógica divina, los pequeños son los grandes. Los humildes son los sabios. Y los que se confían son los verdaderamente fuertes. Porque en la debilidad se manifiesta la fuerza del amor. Y en la pobreza del espíritu se revela la plenitud del reino. Este pasaje del Evangelio no solo consuela, también invita. Porque quien escucha venid a mí no puede permanecer igual. Debe levantarse del abatimiento, acercarse a Cristo, y permitir que su mirada transforme todo lo que el miedo había endurecido. Jesús nos enseña a descansar no solo en los momentos de calma, sino también en medio del ruido.
A mantener el corazón en paz mientras el mundo corre. Y a no perder el centro espiritual aun cuando las tempestades amenacen con desbordarlo todo. El alma que se deja abrazar por Cristo descubre que el descanso no es ausencia de tarea, sino plenitud de sentido. Porque cuando se vive en el amor, todo se transforma en oración. Incluso lo cotidiano y lo difícil. Porque cada gesto puede ser encuentro con Dios. La invitación de Jesús a los cansados es también una promesa eterna. Porque quien viene a él nunca se va con las manos vacías, sino con el corazón lleno de consuelo, de esperanza, y de una paz que no depende de las circunstancias, sino del amor que habita dentro. En el silencio de la fe, el alma cansada se convierte en templo de descanso. Porque Cristo no solo ofrece alivio, Él mismo se convierte en descanso, en morada, en lugar donde el alma reposa y se renueva. Aprender de Cristo manso y humilde es dejar que su estilo se haga nuestro. Que su paciencia habite nuestras relaciones. Que su compasión inspire nuestros actos. Y que su mirada de amor nos enseñe a ver el mundo con ternura y sin juicio. Jesús no ofrece un descanso pasajero, sino eterno. Porque quien vive unido a Él encuentra descanso incluso en la eternidad, donde toda fatiga se disuelve en la plenitud del amor divino, y donde el alma finalmente reposa en el regazo del Padre, en el susurro de la oración silenciosa. El alma empieza a comprender que el descanso prometido por Jesús no se mide en horas ni en días, sino en profundidad de encuentro. En la comunión viva con aquel que conoce nuestras fatigas y nos ama sin condiciones. La humildad del corazón se convierte en la puerta por donde entra la gracia. Porque solo el que reconoce su necesidad puede recibir el don. Y solo el que se sabe pequeño deja espacio para que Dios habite y actúe con libertad. Jesús bendice al Padre porque su sabiduría se revela en los sencillos, en los que no pretenden saberlo todo, en los que caminan confiados aunque no vean todo el camino, y en los que aman sin calcular el costo. El mundo busca grandeza en el ruido, pero Dios se manifiesta en el silencio del corazón manso, donde la fe se hace ternura, y la fuerza se disfraza de servicio humilde. Cuando el alma se entrega al descanso divino, no abandona la lucha, sino que la vive con serenidad nueva. Porque ya no pelea sola, sino sostenida por la presencia amorosa de Cristo que guía y consuela. En la escuela del corazón de Jesús se aprende la sabiduría del amor. Una sabiduría que no se enseña con palabras, sino con gestos, con silencios, con miradas llenas de compasión que transforman la vida desde dentro. A veces el alma se siente perdida, pero incluso allí el descanso de Cristo la busca. La llama por su nombre, y le recuerda que ninguna herida es demasiado profunda para su misericordia. Jesús no invita a una religiosidad pesada, sino a una relación viva y amorosa, donde el alma aprende a caminar al ritmo del amor. Sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de aparentar perfección. El descanso de Cristo no es pasividad, sino movimiento sereno, donde el alma actúa desde la paz y no desde la ansiedad. Porque quien confía sabe que no depende solo de sí mismo, sino de la gracia que todo lo sostiene. En cada suspiro del Evangelio hay un eco de ternura. Una voz que nos recuerda que somos amados más allá de nuestras caídas. Y que siempre podemos volver a descansar en el corazón que nunca se cierra.
El alma que ha conocido el descanso de Cristo se vuelve fuente de descanso para otros. Porque transmite paz sin decir palabras. Consuela con su sola presencia. Y enseña con su serenidad que el amor de Dios basta. Jesús no dice trabajad por mí, sino venid a mí. Porque antes del servicio está la comunión. Y antes de la misión está el descanso en su amor. Porque solo quien descansa en Cristo puede servir con alegría y sin agotarse. El alma que se rinde al amor de Cristo empieza a ver la vida con nuevos ojos. Ya no busca controlar, sino confiar. Ya no teme el futuro. Porque sabe que Dios está allí esperándola con ternura. El cansancio más profundo del ser humano no viene del cuerpo, sino del corazón que no encuentra sentido. Y ese cansancio solo se cura con el amor divino. Con el descanso que viene de saberse amado sin condiciones. Jesús nos invita a descansar en Él no para huir del mundo, sino para transformarlo desde dentro. Con un corazón más compasivo, más libre y más capaz de perdonar. En la oración, el alma experimenta ese intercambio misterioso, en el que entrega su cansancio y recibe la paz. Entrega su peso y recibe la ligereza del amor. Entrega su duda y recibe la certeza de ser comprendida. El descanso de Cristo no anula el dolor, pero lo ilumina. No borra las lágrimas, pero les da sentido. No quita la cruz, pero enseña a cargarla con serenidad y esperanza. En cada venida me resuena la historia de un Dios que no se cansa de buscar al hombre, que sale a su encuentro, que ofrece alivio a quien se siente perdido, y que convierte el cansancio en oportunidad de encuentro. La dulzura del corazón de Jesús es medicina para toda alma herida. Porque su mirada no condena. Su palabra no hiere. Y su presencia sana incluso lo que el alma no se atreve a pronunciar. Así, el Evangelio de Mateo se convierte en un himno de ternura divina. En una promesa eterna de descanso y amor. Donde Cristo no solo ofrece alivio, sino que Él mismo se hace nuestro descanso, nuestro refugio y nuestra paz definitiva. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.